Es que prácticamente yo recibo el Espíritu Santo y en serio se abren Se las ventanas del desencadena. cielo. Se abren las ventanas, sí. ¡Pum! Ya lo que se volvía mágico porque, digamos, tú llegabas con una necesidad, nosotros orábamos y al otro día se te cumplía. En eso enfermedades, ¿no? Una enfermedad, una chica de años, con una enfermedad de años, fuimos a la casa de ella a hacer la oración, ya se reunían 15, 20, 10 personas y esa persona se paró y dijo, bueno muchachos, yo tengo esta enfermedad hace muchos años, ya habían orado por ella, muchas cosas, y oramos, como les dijimos en el primer capítulo. Empezamos a orar todos y después nos hicimos como el círculo y la chica pasó al medio, todos oramos y al otro día hubo sanidad. O sea, fue rápido. Exactamente, tenía que ir a realizarse unos exámenes, porque o sea, ya le habían detectado la enfermedad y ya eso era algo degenerativo. Cuando menos acordó, al otro día llegó, dijo, no muchachos, estoy limpio. Nosotros, wow. Jóvenes restaurados que llevaban meses sin ir a la iglesia, súper apartados, y llegaban y orábamos y de una vez recibían el Espíritu Santo y seguían ahí. O sea que ustedes integraron eso a la iglesia. Sí. De cierto modo, no como tal, como dentro de la administración de la iglesia, pero sí contagiábamos porque veían en nosotros algo diferente. Sí, no éramos los típicos que salían y empezaban a reír por allá, sino que nosotros salíamos de una, no íbamos a orar. Entonces ya empezaban a como, estos manes qué hacen, ¿para dónde van estos muchachos? Cuando les empezamos a decir, es que me pasó esto, nos pasó esto, estamos haciendo esto, 5, 6, 10, hasta muchachos de otras congregaciones llegaban allá a las oraciones. Nosotros, Era algo de nosotros locos. obviamente no nos inventamos la oración, pero de algún modo sí, esa idea, pues no era algo innovador ni nuevo, pero esa idea sí la tomaron como las directivas de los siguientes años para ponerla como en su plan de trabajo, de que bueno, hagamos oración porque funcionaba. Sin embargo, es que lo de nosotros era intenso. En serio, yo creo que si a mucho perdíamos un día a la semana sin orar, pero el resto lunes, martes, miércoles, Pero jueves, se veían viernes. siempre. Sí. Empezando, yo creo que eran las mismas circunstancias de la forma en que vivíamos. ¿Sí? No somos, yo creo que el más pudiente de nosotros cuatro era Javier, porque pues el papá y la mamá pues eran trabajadores y yo vivía solo, Mauricio pues vivía con la mamá y estaba también pues recién llegados también a Ibagué, todo. Eh, Oscar pues también tenía muchas limitantes económicas. Entonces, creo que el no tener quizás un vehículo o algo que nos motivara a hacer otras cosas diferentes fue lo que nos llevó también aún más, exactamente, a buscarle de una manera diferente. Eso como que también influyó mucho. No formábamos. Ustedes hoy, ¿qué podrían decirle a un adolescente para motivarlo en ese camino a la oración? O sea, ¿qué consejos le darían? ¿Qué? Es que depende del enfoque, cómo lo vean. Digamos, a veces te dicen, Giselle, vamos a orar y tú ya te predispones y como que lo ves como algo. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué horas? No, Sí. o sea, Y la forma, sí, también. Pero te digo, el tema de nosotros nos reíamos ahorita de que bajábamos la luz, era una luz más tenue, de pronto pues apagamos un bombillo. O sea, nosotros propiciamos el lugar, el espacio, el ambiente, el momento y se volvió un plan, era chévere. O sea, no era como muchos ven la oración como una necesidad, como, sí, obvio es una necesidad, pero como una obligación. Tengo que orar porque si no, no soy cristiano, tengo que, no, era un plan. Algo que también surgía natural, me imagino, o sea, Era, esa necesidad de tenerlo. Yo entiendo porque yo tuve una época en mi vida que yo podía estar acá sentada con ustedes de cualquier cosa, una película. Y yo empezaba a sentir, uy, pero era una necesidad de irme a mi cuarto y encerrarme a hablar con Dios, entonces entiendo ese sentimiento. Pero yo quería enfocar la pregunta que, digamos, ¿Cómo no ustedes sé, no es un aconsejarían? adolescente, sino digamos un papá, pongámoslo de esta manera. Ustedes como padres, no son ningún papá, pero sí cómo podrían aconsejar a un padre para que incentive a un joven, a un niño, a un A la oración. adolescente. yo creo que eso no va pues enfocado en administración de un padre a un hijo o de un líder a alguien porque va a suceder lo que estamos mencionando ahora, ¿sí? Que se va a volver es más como una obligación, más no algo que nazca del corazón. A nosotros nadie nos motivó, nosotros simplemente un día tomamos la decisión y lo hicimos. Pero yo creo que eso también nace de las vivencias que uno tiene con Dios. O sea, eso lo pone obviamente Dios en el corazón,
mediante uno le abre también las puertas a él para que obre y le dé también ese sentir. Es que, o sea, ¿cómo surge el enamoramiento de dos personas? De estar hablando, de estar compartiendo, de estar juntos. De salir. Entonces, eso pasa con Dios. Cuando te empiezas a acercar a Él y empiezas a ver como que, hey, yo conseguí un amigo, ¿sí? Se llama Jesús y me voy a reunir a hablar con Él un rato, y no lo ves como el Dios que está sentado en su trono y como que es inalcanzable, sino que lo sientas, digamos, te puedes venir a sentar en este mueble y lo sientas acá al lado y empiezas a hablar con él y empiezas a ser súper natural, porque a veces queremos como llenar de frases y de palabras elocuentes la oración, cuando no, cuando Dios es otro amigo, ¿sí? Como cuando tenemos una conversación los dos y yo le abro mi corazón a Gus Jovier, le abro mi corazón a Mónica y le empiezo a contar como mi vida o lo que siento, mis preocupaciones, le empiezo a dar las gracias si él hizo algo por mí, o le empiezo a decir tantas cosas. Entonces, cuando tú lo tomas desde ese punto y desde ese enfoque, se vuelve algo bonito. Cuando se vuelve algo bonito y repetitivo, pues empiezan a pasar cosas. Como te enamoraste de tu pareja, porque hubo una conexión, hubo química y cada vez hablan más y empiezan a pasar cosas hasta que te casaste. ¿Sí? Y lo mismo pasa con Dios, empiezan a pasar milagros, empiezas a escucharlo, empiezas a entenderlo, porque por medio de la oración, de la conversación, la comunicación con Dios es que empiezas a conocer a Dios, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿cómo conozco a Dios? Empiezas a escucharlo. Obviamente no te voy a decir, yo he escuchado la voz de Dios como algo físico, pero sí lo he sentido que habla mi corazón, ¿sí? Y no sé si ustedes lo han vivido, pero así se siente. Y es muy bonito cuando tú sientes que Dios te habla al corazón y empiezas a hacer las cosas que Él quiere que uno haga. Entonces, yo creo que el consejo es, desde el enfoque que lo tomes, va a ser mejor o no tanto para uno tener oración y conversación con Dios. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que los dos tenemos una particularidad. Nosotros fuimos maestros de escuela dominical de adolescentes. Y Giselle es parte de esos adolescentes a los cuales yo les di clase. Yo sí, Pero, Mónica, yo Pero- también le di clase. Mamá, no sabía. pero, Cuando yo llegué, perdóname. Cuando yo llegué a la ¿A dónde jamás- llegaste? Cuando yo llegué a la iglesia a la que nosotros asistimos, yo nunca fui a una clase de adolescentes. De hecho, he ido más ahorita. Ah, entonces yo te da las haciendo- clases particulares. Más bien, eso sí me acuerdo un montón. Mauricio le decía a usted, vaya, hable con Mónica y le daba Me acuerdo No, mucho. pero que parece chiste, pero la hermana Mauricio Miriam, me adoptó. la hermana Miriam sí me Mauricio hizo. era re intenso. Uy, yo me acuerdo, honestamente, Mario. Somos amics, pero, y él sabe, somos amiguis, pero al principio me caía muy mal, porque pues obviamente cuando yo llego a la iglesia yo no estaba como tan fuerte en las cosas de Dios, y llega acá mi amigo. Pero esa intensidad es la que la sí, tiene claro. ahí sirviéndole a Dios. Porque Es donde Dios. yo no insisto, Pero la sí, suelto y o se sea, va. también es verdad. Como la Sí, cometa, la me suelta, invitaba ¿no? a todo. Había una oración, había todo, y era como, Moni, vamos", o me llegaban a la casa. Íbamos en cero. Estaba comentándole que, de cierto modo, el, No, era dar, pero. el dar clases de escuela dominical a los adolescentes a veces se tornaba un poco tedioso, porque uno no entendía o uno no esperaba de que algo se quedara de todo lo que uno hablaba, porque a uno no le prestaban atención, porque aparecía don fulano a dañar la conversación, a charla, no faltaba el ojibrotado que llegaba por ahí a decir, a interrumpir la clase. Entonces uno se enfocaba en dar la clase para motivar a los muchachos, miren, no se aparten de Dios, la juventud en Dios es muy bonita, todas las frases hermosas que uno puede sacar para que un adolescente acepte seguir a Cristo. Pero es el encuentro personal con Dios lo que hace que uno busque en oración, en ayuno, en ruego, como dice la Biblia, ¿sí? Yo puedo invitarlos 100%, en todas las clases les decía, muchachos, mire, busquen de Dios, busquen de Dios, busquen de Dios. Si hoy hacemos un cameo y buscamos a las personas que estaban en ese círculo, eran casi como 5 adolescentes, 15, más o menos 15, 20 adolescentes, ¿cuántos de todos esos 20 adolescentes hoy están perseverando? Y sirviendo. Y sirviendo, ¿sí?
fueron muy pocos, porque muchos iban era porque los papás lo obligaban o porque se volvió un club social, más no porque en verdad sintieran el deseo de ir y buscar. Era muy rarito el que uno lo veía concentrado en la charla, ¿sí? Y que le prestaba uno atención, y hoy ve uno los frutos porque estaban dispuestos. Eso o sea, no se puede dar un consejo de decirle a los padres, padres, mire, es que tienen que... No, yo puedo decirlo a modo personal, de que a mí me gusta orar porque veía el proceso en mi mamá, de cómo ella me levantaba yo a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana para estudiar y ya estaba ya arrollada orando. Llegaba al mediodía y ya terminaba sus labores y estaba orando. Llegaba yo por las noches de estudiar, de jugar, de muchas cosas, y veía a mi mamá postrada orando. Exactamente. Es más el ejemplo, lo que nosotros logramos hacer a través de las oraciones en ese tiempo, no fue porque obligáramos a las personas a ir, sino porque veían en nosotros algo diferente. Entonces, esa muestra era lo que hacía, motivaba a los muchachos a ir. Entonces, es muy complejo poder darle un consejo a los adolescentes de que oren, porque uno se queda dormido, o sea, dejémonos de vainas. Si tiene insomnio, arrodille tantico en que ya está dormido, de una, eso es el mejor remedio para dormir. Hola. Es que sí, obviamente. Yo me acuerdo que hace no mucho nos pasó que no me acuerdo que nos preguntaron quiere hablar. No me acuerdo por qué fue que le estábamos hablando a alguien, Giselle y yo, sobre la oración y le dijimos como si quieres empezar, empieza a hablar como si estuvieras de verdad con alguien ahí en tu habitación y no empieces lo que decía Mauro, como con palabras muy elaboradas, no. O sea, le puedes empezar contando cómo estuvo tu día, una preocupación que tienes. Y yo creo que esa relación se va desarrollando con el Señor, se va dando naturalmente, porque eso es una construcción que primero uno tiene que dejar que pase, o sea, abrir su corazón a que Él empiece a orar y a construir esa misma casa en uno. ¿Qué iba a decir? Que tengo muchas cosas por decir, es que Hable, quedan ahí hable. en el aire. ¿Puedo? ¿Todo? Respecto a lo de Moni, que parecía chiste, el hermano Moro no me pagaba, pero la hermana Miriam sí en algún momento me manifestaba su preocupación por Mónica, y pues yo ya estaba como, era líder de jóvenes, también está como eso, y también me nacía pues estar preocupado por ellos. Ellos fueron un grupo de adolescentes en medio de todo bonito, muy, que era esto, ¿cómo se dice? Es el mejor Cuando prom que hemos percibía, es el mejor prom. cuando el grupo Hay un- recibe. Para mí ese ha sido el mejor de todos los adolescentes. O sea, que yo ahorita ese grupo de adolescentes Era un grupo la muy mayoría, receptivo. yo creo que un 80%, 75% está prosperando en la iglesia, sirviendo y sigue fuerte. Eso también yo creo que como efecto cascada viene de todas las experiencias que vienen atrás, de cómo se viene desarrollando la juventud en la iglesia y llegan los adolescentes y pues eso se va contagiando. Lo que decía Gus, el ejemplo, lo que ellos están viendo, llegan a una iglesia que está orando, una iglesia que se está integrando, una iglesia que es unida, una iglesia que se ve bonita. Entonces obviamente ellos se van contagiando de eso. Respecto a otra cosa que estaba diciendo Gus Jovier, nosotros una vez hicimos un ayuno de 3 días, ¿se acuerda? En el mismo ánimo que teníamos, quizás muchas personas han orado mucho más, pero en este tiempo es difícil ver a un chico que ayune un día. Y nosotros ayunamos Sí, porque, exacto, ahora se ayuna eso. Exacto. Pues y de hecho, Nosotros 3 días, y unos no fue- 5 o 4 horas. Y no fue como por poner un récord en la iglesia, ni por que nos vieran ni nada, sino que realmente nos nació. Era más como retos. Retos que propio. Con nosotros, sí, claro, espirituales, en donde queríamos como, bueno, vamos a hacer esto porque sabíamos que era una forma de acercarnos a Dios, porque sabíamos que lo necesitábamos. Siempre había algo, ¿no? Porque no orábamos por orar, porque queríamos algo con Dios, porque, bueno, lo que fuera, había algo que nos impulsaba a acercarnos a Él. ¿Dónde es el otro? No sé qué va. El otro yo no sé dónde se da, ya aquí ya vamos a terminar. Que respecto a lo de las clases de los adolescentes y eso, yo tuve varias experiencias bonitas con ellos, con el grupo, y siempre fue como
voy a hablarles a ellos desde mi experiencia, desde lo que estamos viviendo, y como estamos viviendo eso, era más fácil, porque era, o sea, expresar lo que estábamos viviendo y ya. No teníamos que pensar en una clase, elaborarla, como qué les vamos a mostrar, y esa preocupación, sino que fluía por el mismo ánimo que venía. Gisela ahorita, no sé si eso quedó en cámaras o no estaba grabado, pero preguntaba porque como que hasta dónde llega el tema de las oraciones y por qué no se continúa. Pues es normal, ya como Guzmán lo decía, yo era un adolescente cuando empezamos bueno, estaba terminando la etapa de la adolescencia, empezamos a orar y ya después se consiguen empleos, uno de nosotros, Oscar, se casa, ya tiene una niña, obviamente la vida va cambiando, pero queda la experiencia, queda lo vivido y yo sé que todos saben que con Dios son experiencias que van marcando, que te acercan, que te aferran a la vida espiritual, que te aferran a Dios. Entonces, eso no queda solo como un recuerdo, sino como algo marcado en el corazón que hace que hasta ahora sigamos, por la gracia de Dios, en la iglesia y sigamos siendo amigos. Amén, amén. Porque esta amistad trasciende hasta que vamos a un campamento. Ya estoy como tu amigo. Siento la necesidad de cantar la canción, la de Desde niños aprendí. ¿Cierto? No, pero sí, un campamento en el mismo cuarto. Vamos a alguna parte juntos. A toda hora, sí. A veces ya tocas como más bien separarles porque se ponen muy... Lo bonito de eso es que si nos llegan a buscar, con encontrar a uno ya encuentra a todos, sí. porque todos estamos ahí en el mismo lugar, así sea tomando en un café, haciendo cualquier cosa, pero siempre Menos estamos haciendo este procuramos eso. podcast. Menos acá, porque no se Menos pudo. productivo. Preparo la clase para la escuela dominical. A nosotros nos daban una Cartilla. sí, o nos decían el tema de este fin de semana es el amor de Dios. Veía uno el amor de Dios desde el adolescente hasta los párvulos. Y me decía, bueno, ¿cómo enfoco yo el amor de Dios hacia ellos? ¿Sí? Entonces, ¿de qué otra forma se puede percibir el amor de Dios si no es a través de su misericordia? Entonces, pues no se desliga la misericordia del amor, siempre va a estar ahí juntas. Dios es amor y Dios es misericordia. Entonces, es simplemente mostrarle o hacerle ver a los adolescentes cómo viví yo mi adolescencia y que aún, como dice el dicho, pueblo pequeño, infierno grande, yo por qué no me dejé absorber de eso, ¿sí? Porque yo divinamente hubiera cogido la línea de las armas porque la guerrilla pasaba por frente de mi casa casi todos los días, o el mundo de la drogadicción o el satanismo, porque eso en un momento en que afloró el satanismo, cosa impresionante. Qué miedo. Pero a mí me hacían mucho bullying por ser cristiano. Y a mí me decían, este evangélico, ¿usted qué hace eso? Ya este evangélico. Y llegaba al punto de que decía yo, Está como piedra cuando le dicen a uno, y es que evangélico, le dan a uno le meten una evangélicos somos papás, yo cacheta. no soy evangélico. Yo decía, no, ¿cómo hacer eso? Todo es disque evangélico. Pero cuando yo iba a hacer algo, automáticamente yo me acordaba que yo era evangélico. Sí, Es verdad. y me iba, yo me iba, y decía, Santi, chévere, este man. Bueno, lo único, y él lo digo para la honra y gloria del Señor, que lo único que yo hice Vale. fuera de lo normal dentro del colegio fue darle un beso a una muchacha. Porque es que para mí, no sé, yo digo que mi adolescencia fue libertaria, pero siempre cargando el lastre de que yo soy cristiano. Entonces, yo entraba a cualquier lado. Imagínate que me sentía mal porque yo tenía un amigo que administraba un bar o una discoteca. Y él me invitaba, él me decía, camine, se gana 5.000 pesos y me acompaña a hacerle aseo por las mañanas a los meteros. locales. Y aún así yo me sentía, está aquí, lo que pasa es que uno piensa que estar ligado a la iglesia es estar ligado a andar en como en una refractaria, una burbuja, algo así que me impide, que es que yo no puedo, no. La Biblia, Pablo es muy claro cuando dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces ya depende de su pensamiento hasta dónde lo llevan sus límites. ¿Cuál es el límite suyo? No, pues si yo sé que aquí para adelante no agrada a Dios, ¿yo para qué me voy a meter ahí? Simplemente me retracto y me quedo hasta este punto. Chacho, qué pena con ustedes. Mis amigos fumaban hierba y ahí en clase y todo eso y me ofrecían, yo les decía, no, qué pena, pero por más de que yo no vaya a la iglesia o que no me congregue muy puntualmente,
yo tengo una honra que Un cumplir y temor es a que mi Dios familia. también. Si no, no, yo nunca metí a Dios en eso, porque yo sentía era más una carga por mi familia, porque toda mi familia, o sea, es un pueblo pequeño, o sea, cualquier cosa que yo hacía, una vez conseguí una novia que era 20 años casi mayor que yo, ¿O se consiguió una sugar mommy? que no era tan sugar, porque pues igual era una Una salarial sugar igual, baby. sí, sí. No me Y- sugar baby es cuando no le das. Automáticamente, no llevaba ni 15 días de estar con ella y ya automáticamente ya mi papá sabía, ya todo el mundo sabía de que yo ya tenía una novia. El chisme. Exactamente, y entonces la primero con lo que yo me sellé fue con mi papá diciéndome, usted no se ha dado cuenta que esa puede ser su mamá, y automáticamente yo dije, uy, ni siquiera me dijo, es que mire qué pensan los de la iglesia, no, porque pues, no ver, me hizo entrar en razón y yo Le abrió los automáticamente, ojos. sí, como que me quitó el velo, yo dije, yo estaba obsesionado en algo, El ¿O se está ahogando era la gallina ciega? sí, ¿no? O sea, la señora era bonita, ¿para qué? Sí. No le puedo decir que no. En ese tiempo era mi novio, pero ya después empezamos a escuchar ya. La forma de mi adolescencia es totalmente atípica a lo que se ve hoy en día. Está muy O sea, orgánico hoy ya. en día, la forma como viviste la adolescencia, Giselle, es totalmente distinta a la mía. La mía yo no la vi en la iglesia. Aparte de eso, yo viví mi fantasía, yo viví mi adolescencia dentro de la iglesia, pero Con un más pie adentro por y un pie fuera, afuera. Exactamente, más por fuera. Porque pues yo no iba sino solamente si acaso los domingos y me hacía parar la última banca, cosa que hace hoy en día. Y Mónica. pero esa parte eso es lo que yo les mencionaba ahora, de cuando yo conocí a Dios en verdad fue ya después de que yo pasé mi adolescencia. En mi adolescencia yo me negaba a Dios, pero en mi juventud comencé a ver quién era el Dios que yo tenía. O sea, pero tú te bautizaste a qué edad? Yo me hice bautizar casi iba a cumplir 15 años. Fue en la época de los 2000. No, el quien soy Cuando bautista se de Juan acabó el el mundo. Bautista. ¿Y fue por eso? Fue por esa causa, porque mi mamá dijo, ese muchacho me va a condenar. ¿Usted ¿Por qué por qué se hizo bautizar usted, Mónica? Porque el pastor me asedió. O sea, todo mundo o sea, por usted no será en la iglesia. No, o sea, yo ahorita, yo creo que les he dicho eso a mis papás a veces, como, yo ahorita obviamente agradezco porque seguramente no estaría acá, pero en el momento, literal, pero en el momento, uy, no, o sea, fue más porque el pastor llegaba a la casa y que cuando nos íbamos a bautizar, Y es que